Guerra de las Malvinas. Una guerra en el sur del Atlántico. 41 días de combate que pusieron a prueba los Harrier. Una contienda en la que un solo submarino nuclear mantuvo a raya a toda una marina de guerra. Una guerra limitada que se libró en condiciones muy especiales. Unas condiciones para las que ninguna de las dos partes estaba preparada. Una guerra que puso en evidencia que los pilotos argentinos no estaban entrenados para el ataque naval. Gran parte de la guerra en tierra se libró de noche. Una guerra de imágenes nocturnas inolvidables. Una guerra que ganaron los ingleses gracias a su habilidad para forzar al enemigo a luchar en terrenos difíciles y gracias también a su superioridad en las tácticas de infantería. Argentina había reclamado desde hacía tiempo la soberanía sobre las Islas Malvinas y creía que debido a la lejanía geográfica, Inglaterra no se molestaría en defenderlas de una posible invasión. Pero lo que estaba en juego era la posesión de un amplio territorio de la Antártida muy rico en minerales. Para recuperar las islas, Inglaterra organizó las líneas de pertrechos y abastecimiento más largas que pueda imaginarse. 2 de abril de 1982. Una bandera argentina ondea en las Islas Malvinas. Los marines argentinos, en sus vehículos anfibios Amtrak, inician el enfrentamiento que provocó la primera guerra entre los llamados países occidentales en 40 años. La acción se bautizó con el nombre de Operativo Azul, por el color del mar, del cielo y del manto de la Virgen María, patrona de las Fuerzas Armadas argentinas. Los invasores llegaron convencidos de que iban a librar las Malvinas de la férula colonial. Sin embargo, las reacciones de la población no parecían indicar lo mismo. En un principio, habían planeado una retirada inmediata, esperando granjearse una simpatía por su ya antigua reivindicación de las islas. Pero decidieron quedarse al ver la necesidad de conseguir un triunfo militar de cara a la opinión pública argentina. Los reemplazos se sucedieron infatigablemente y los reclutas eran transportados en los Hércules y los Boeing 707 del Ejército del Aire. La Brigada X de la provincia de Buenos Aires estaba bien equipada, aunque estuviera constituida por miles de reclutas que simplemente cumplían con el servicio militar obligatorio de 1 año. Con su llegada se aparecieron también los primeros problemas en la jefatura argentina. La lucha por el poder entre los 3 generales de brigada. Llegaron también los temibles Pucara, aviones de ataque en tierra que habían mostrado su eficacia en misiones contra los insurgentes en la Argentina continental. No contaban con tanques para la futura defensa de Port Stanley. Fue fundamental el hecho de que la táctica argentina se basaba mayormente en su experiencia como fuerza politizada antiterrorista. No estaban acostumbrados a enfrentarse a un ejército profesional entrenado según el rasero de la OTAN. Confiando en que Inglaterra no iba a mover un dedo, los argentinos retiraron los marines de élite que habían encabezado la invasión. Las desoladas Malvinas dependen de Georgia del Sur. Allí es donde se encontraron los ejércitos. El conflicto era inevitable. El buque de apoyo británico en la Antártica, el Endurance, tuvo que retirarse, dejando la isla desprotegida. Aquí, en este pueblo abandonado llamado Leith, un empresario argentino dedicado al comercio de residuos metálicos había conseguido un contrato para desguazar 4 estaciones balleneras en desuso. Los problemas empezaron cuando a esos hombres se les unió un escuadrón de marines argentinos. Argentina, que hubiera querido esperar el inicio del invierno meridional para llevar a cabo la invasión, se vio forzada a seguir adelante cuando Inglaterra exigió la retirada de las tropas. Al cabo de pocos días, llegaron los refuerzos argentinos e hicieron ondear su bandera en el territorio. El inminente conflicto iba a enfrentar a 2 comandantes militares de muy distinto talante. El general Galtieri había sido presidente durante 3 meses, pero se enfrentaba a un descontento social cada vez mayor debido al 100% de inflación y a la caída de los salarios. Era un hombre de acción, con poca visión de futuro, y maquinó un plan de invasión de las Malvinas para distraer la atención de la población de sus auténticos problemas, convencido de que Inglaterra ya no estaba interesada en defender las islas. De todas formas, era un militar de casta y sus tropas le profesaban absoluta lealtad. El comandante en jefe del ejército británico era el almirante Sir John Fidelhouse. En un primer momento no gozó de la confianza popular, puesto que dirigía el campo de batalla desde su distante base de control londinense, y nadie sospechó que se trataba de un lúcido estratega. Además, su larga experiencia como combatiente durante la Segunda Guerra Mundial le permitió tranquilizar a los políticos cuando se produjeron contratiempos en el campo de batalla.
El viejo buque del almirante Fidelhouse, el HMS Hermes, encabeza la misión británica 318 para la recuperación de las Malvinas. Diseñado en un principio para transportar la brigada Royal Marine Commando, con sus correspondientes helicópteros de asalto, en esta ocasión iba sobrecargado con 7 Sea Harriers y una escuadra de helicópteros antisubmarinos Sea King. Gran parte de la brigada llegaría después en el crucero de línea Canberra. Una multitud sombría despedía a la expedición mientras pasaba el moderno crucero transportador HMS Invencible. En vez de 5 Sea Harriers, ahora transportaba 8, pero los 20 Sea Harriers de la misión británica se verían sobrepasados en una proporción de 10-1 por las fuerzas aéreas argentinas. Se organizó una fuerza naval provisional constituida por 9 buques de guerra de la OTAN que salió de Gibraltar en secreto. Había 3 destructores T-42. 2 de ellos, el HMS Sheffield y el HMS Coventry, no regresarían. En el plazo de 3 semanas, el HMS Plymouth entraría en combate. Contaban también con 3 fragatas, la moderna HMS Arrow y sus 2 barcos hermanos, el Antelope y el Arden, que serían hundidos por bombas argentinas. Para la toma de Georgia del Sur, el HMS Antrim se unió al Plymouth, mientras que el buque hermano HMS Glamorgan tuvo que resistir un ataque de misil Exocet lanzado desde tierra. En total, 52 marinos perdieron la vida en estos buques. Sir Galahad partió de Inglaterra al día siguiente. Su nombre es sinónimo del peor desastre de la misión británica. El buque anfibio HMS Fearless encabezó el desembarco en las playas de San Carlos. El ferry del Mar del Norte, el Norland, transportaba el segundo batallón de paracaidistas hacia las que serían las batallas decisivas de las Malvinas. Y con bastante más magnificencia, el Canberra navegaba con la brigada del tercer comando a bordo. En el mar se iban ejercitando las tácticas para la batalla. El misil Sidewinder da alcance a cualquier señal luminosa sospechosa. Este misil se convertiría en una de las armas más populares en esta guerra, abatiendo más aviones argentinos que cualquier otra pieza de artillería. Los Harriers dieron el apoyo logístico de tierra que sería decisivo para las futuras batallas sobre el terreno. La bomba más mortífera de todas, la bomba de fragmentación. En Ghost Creek se puso fin a la resistencia argentina. Una sola compañía de marines navegó en el Hermes. Sus ejercicios de entrenamiento sirvieron como campaña propagandística a la vez que ponían a punto sus habilidades. Hacía 37 años que las tropas se entrenaban para entrar en combate. Desde el fin de la Gran Guerra, los cohetes antitanque resultarían ser un arma devastadora contra las trincheras. We probably have to face their Air Force, and I don't know how much they'll wish to use of it. I'm actually pretty confident that we've got jolly good systems for dealing with it. This is no sort of puff. We actually have some very good weapon systems and sensors in the force, and some jolly good aircraft, missile systems, all that sort of thing, which is well able to deal with that. It's been designed to do it. I think it's pretty good. I think they'd be very ill-advised to try and take us on, because they'll suffer some very severe losses. I would put our chances as being considerably better than the opposition. El comandante de la misión británica era Sandy Woodward. Más adelante describiría el conflicto como algo intenso y rápido. La isla de la Ascensión, en medio del Atlántico, situada a medio camino de las Malvinas, es una base esencial para el abastecimiento de los buques. Este es el lugar donde los 100 buques de la misión británica podían cargar y descargar los pertrechos navales.
Iban llegando a la gran base aérea que los americanos habían alquilado a Inglaterra. Esta base de estacionamiento de tropas se convirtió momentáneamente en el aeropuerto más transitado del mundo. La línea de abastecimiento más larga de la historia de la guerra funcionó perfectamente durante todo el conflicto. Las negociaciones diplomáticas para evitar la guerra y las maniobras de reagrupación obligaron a varios buques a permanecer en la base, mientras el grupo que encabezaba la expedición inició la marcha hacia el sur. Inglaterra impuso una zona de exclusión total para disuadir a los argentinos de reforzar la zona y organizó la operación Paraquet para recuperar Georgia del Sur y presionar aún más a los argentinos para que se retirasen. El grupo de batalla se adentra en el sur del Atlántico. Es una de las 3 formaciones, constituida por 13 buques de guerra y 4 buques de abastecimiento. Acompañando a el Hermes está su perro guardián, la fragata Brunsborg, con sus sofisticados misiles antiaéreos She-Wolf. El potente destructor HMS Antrim ya había sido destacado con destino a Georgia del Sur. Allí, una barrera de fuego lanzado desde el HMS Plymouth y dirigida contra los montes circundantes aseguró la rendición argentina sin necesidad de entrar en combate. Pero antes, los SAS bordearon el desastre al chocar 2 helicópteros cuando realizaban un aterrizaje peligroso detrás de las posiciones argentinas. El submarino argentino Santa Fe depositó 40 marines de refuerzo en tierra antes de ser inutilizado por los helicópteros británicos y arrastrado a la playa de Grytviken. Cuando desembarcaron los Royal Marines, los argentinos se rindieron sin necesidad de efectuar un solo disparo. Los ingleses recuperaron Georgia del Sur tan solo 22 días después de la invasión argentina. La primera acción de guerra a 11.200 kilómetros de casa se saldó con la captura de 190 argentinos, incluidos los 38 obreros del metal que iniciaron la revuelta. Cuando la avanzadilla de la misión británica entró en la zona de exclusión total, se pudo detectar a la Marina argentina en un ataque que parecía plantearse en 3 frentes. Para neutralizar esta amenaza, se dio la orden al submarino nuclear Conqueror de atacar al crucero argentino Belgrano, considerado el peligro más próximo. Los ataques aéreos en masa de los argentinos constituyeron los únicos combates aire-aire de toda la guerra. El ataque desde el aire con el misil Exocet contra el buque radar de la misión británica, HMS Schiffel, resultó ser más efectivo. El grupo de batalla entró en la zona de exclusión total el 1 de mayo. Los Sea Harriers se preparan para su primer combate, el bombardeo del aeropuerto de Port Stanley. Pero primero, esta pista fue alcanzada por una de las 21 bombas lanzadas por un solo bombardero Vulcan procedente de Ascensión, que tuvo que reabastecerse de combustible 7 veces durante el viaje. Para ello, fue necesario coordinar una flota de 9 aviones nodriza Victor que se reabastecían entre ellos, así como al bombardero V-Force. La operación Blackback One fue planeada para impedir que los aviones reactores argentinos de alta velocidad usaran el aeropuerto, obligándolos a permanecer en sus bases continentales y limitando así severamente su eficacia. Justo después de que el Vulcan se dirigiera hacia el norte, el controlador aéreo del Hermes preparó sus Harriers para el despegue. En aquel momento, se mantuvo en secreto el número de aviones participantes, pero hoy se sabe que el ataque contó con 9 Harriers, 4 procedentes del Hermes y 5 del Invencible. A 256 kilómetros al este, amanece en Port Stanley. Los invasores argentinos han permanecido sin problemas en el lugar durante 4 semanas. Entonces, los Harriers bajaron en picado.
En la clásica formación de 8, evitaron la artillería antiaérea gracias a la velocidad y al factor sorpresa. Se responde a los disparos que efectúan las Malines. El ataque solo duró 1 minuto, pero se realizaron 500 más. Volaban demasiado bajo para destruir a conciencia la pista de aterrizaje, pero incendiaron un depósito de combustible y destruyeron algunos edificios. Los Sea Harriers volvieron a la base prácticamente indemnes y aterrizaron rápidamente debido a los bajos niveles de combustible. Ese mismo día, en sendas operaciones, los Sea Harriers también habían atacado Goose Green, destruyendo 5 pucaras argentinos. Más tarde, ese mismo día, se detectaron 3 misiones de la Marina Argentina organizando un ataque en pinza contra el grupo de batalla británico. La mayor amenaza la constituía el buque insignia 25 de mayo, un portaaviones que transportaba 8 bombarderos de combate She-Hawk. En aquella ocasión los aviones no pudieron despegar debido a las condiciones meteorológicas. Pero el destacamento también contaba con 2 destructores T-42 similares a los 3 del grupo de la misión británica, armados con misiles Exocet. Avanzaban desde el norte en 2 formaciones distintas. Hacia el sur, el submarino nuclear HMS Conqueror había detectado el tercer grupo, encabezado por el viejo crucero Belgrano. Los ingleses ya habían anunciado que hundirían cualquier buque de guerra argentino que supusiera una amenaza, pensando que así evitarían que la Marina británica entrara en combate. Dispararon 2 torpedos Mark 8. El Belgrano se hundió en 45 minutos y hubo 368 bajas. Pero el resto de la Marina Argentina no entró en combate. Los Sea Hawks fueron trasladados a la costa, lo que suponía una desventaja estratégica considerable para el combate. El capitán del Conqueror, el comandante Christopher Rifford Brown, relató la acción. Although there was obviously loss of life on her, which I regret, I certainly saved considerable loss of life from the British task force. 2 de mayo. Se divisa el HMS Schiffel en el horizonte, incendiado por un misil Exocet. Fue disparado por aire a 32 kilómetros. Volando a la velocidad del sonido, solo tardó 2 minutos en alcanzar su objetivo. Hubo 24 heridos y 20 muertos. El combustible sobrante del cohete causó la mayoría de las bajas. El coste en víctimas fue debido a restricciones económicas. Se había reducido el espacio de los T-42 y por esto no llevaban el sofisticado sistema de misiles Seawolf. Su vulnerabilidad frente a los ataques aéreos quedó en evidencia a pesar de haber sido especialmente diseñados para tareas de vigilancia antiaérea. 21 de mayo, 7 semanas después de la invasión argentina, comandos de la Tercera Brigada empezaron a aterrizar en San Carlos. No se les opuso resistencia. Los argentinos estaban convencidos de que los ingleses desembarcarían cerca de la capital, Port Stanley, tal como lo hicieron. Y a medida que hombres y pertrechos iban llegando a las playas, una serie de maniobras de distracción hicieron creer a los argentinos que el ataque se producía desde allí. No había mucho espacio en el fondeadero para escoltas navales. La mayor parte tomaron posiciones en Falkland Sound y fueron la línea de artillería del 21 de mayo para proteger los desembarcos de posibles ataques aéreos. El desembarco de comandos Royal Marine cargados en el Canberra duró todo el día. Los Mexifloats gigantes transportaban el material pesado. Antes del anochecer, los helicópteros Wessex y She King habían transportado 400 toneladas entre artillería y provisiones. En la costa, los hombres excavaban la turba blanda. Acamparían aquí durante una semana y la humedad en las trincheras iba a ser muy incómoda.
Los tanques de combate del regimiento de ingenieros se atrincheraron tomando posiciones, mientras las tropas se instalaban tranquilamente, encantadas de que nadie ofreciera resistencia. Sin embargo, esta llegó desde el aire. Los Seahawks argentinos dirigieron ataques masivos contra las tropas reunidas en las aguas de San Carlos. A bordo del Hermes, a 130 millas de la costa, los Harriers se disponían a despegar para interceptarlos. En solo 20 minutos de combate aéreo, los Harriers destruyeron 23 aviones argentinos, principalmente con misiles Sidewinder. Los misiles Rapier de defensa antiaérea tomaron el relevo. Dos Seahawks bajaron en picado sobre el cabo de la playa. Fue el primero de 5 horas de ataques en las que participaron 60 aparatos. Casi siempre aparecían a vuelo rasante y a toda velocidad, y esta es la causa de que muchas de sus bombas Mark 17 de fabricación británica no llegaran a explotar. Se habían escogido a propósito el fondeadero, de manera que dificultara el alineamiento de los aviones argentinos para el ataque contra los buques. En el último momento, el Canberra y los otros ferries consiguieron escapar a los ataques aéreos, apresurándose a efectuar el desembarco de tropas para que los barcos civiles pudieran unirse al grupo transportador y facilitar así a los buques de guerra la defensa de los desembarcos. Los argentinos perdieron 13 aviones en estos ataques aéreos. A la semana siguiente, los argentinos efectuaron 130 salidas. El HMS Yarmouth logró escapar milagrosamente de un ataque aéreo. Fue uno de los pocos buques artilleros que salió indemne del Bound Halley. El HMS Antelope fue tocado el 23 de mayo. Le atacaron 6 Seahawks. Una de las 12 bombas rebotó en el agua e hizo un agujero en el casco, pero no llegó a explotar. Sin embargo, explotó durante la desactivación, provocando un incendio. Tardaron 2 horas en desalojar la tripulación y a continuación explotó el depósito del She-Cat. La destrucción del Antelope puso en evidencia una vez más las consecuencias de los recortes presupuestarios. Estos Type 21 fueron concebidos en principio como buques de bajo rendimiento para flotas extranjeras como la de Irán, con un uso de plásticos generalizado que incrementaba las conflagraciones. Otra lección fue darse cuenta de la urgente necesidad de disponer de una defensa de misiles de aire de largo y corto alcance para hacer frente a los ataques aéreos masivos. Y los ataques argentinos continuaron cubriendo el cielo. Un misil Sea Dart persigue a su presa antes de un nuevo ataque. Los helicópteros de reconocimiento se protegen del ataque. Cuando las escoltas respondieron al ataque, muchos de los barcos tuvieron suerte de no ser hundidos por las bombas que no explotaron. El transportador del comando, el Sir Lancelot, fue uno de los que tuvo que ser remolcado hasta un fondeadero seguro para desactivar la bomba.
Las noticias que informaban de un aumento de bajas entre los buques contribuyeron de manera decisiva a presionar políticamente a la capital a acelerar el fin de las hostilidades. En primer lugar, en vez de usar helicópteros, tal como esperaban los argentinos, los ingleses entraron en Port Stanley con tropas de infantería a pie y por 3 caminos diferentes. En segundo lugar, un 2 Para cayó en picado sobre la importante base argentina de Goose Green. Eso contribuyó a alterar los ánimos y tuvo como consecuencia la tragedia de Fitzroy. Goose Green era un punto clave. El asalto británico, llevado a cabo rápidamente en 6 fases, acabó con las posiciones del frente argentino, pero no consiguió destruir su principal línea de defensa. El comandante del 2 Para fue abatido en Darwin Hill. Entonces se pudo rebasar el flanco argentino en Boca House. La batalla duró 15 días, día y noche, ya que los observadores de la SAS no pudieron evaluar en su justa medida la capacidad defensiva de los argentinos. Los restos de la primera acción en tierra, la única batalla que se alargó hasta el amanecer, con la desventaja de librar combate en el campo abierto de las Malvinas. Gracias al buen trabajo de la infantería y a la efectiva distribución de armamento, consiguieron derrotar una posición bien defendida sin apenas apoyo exterior. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del enfrentamiento, solo hubo 72 muertos, 55 argentinos y 17 ingleses. A causa del mal tiempo no hubieron ataques aéreos hasta casi el final de la batalla. Cuando se produjeron, la resistencia argentina se desmoronó rápidamente. Sus enclaves cayeron porque la planificación había sido ineficaz y no tenían la capacidad de ofrecerse mutua protección. Fue en la rendición final cuando se dieron cuenta de la superioridad numérica de los argentinos. Los británicos habían capturado 1.500 soldados argentinos, 3 veces más de lo esperado. Entre ellos no estaba el comandante, daba las órdenes desde un puesto seguro en Stanley. La presencia de los aviones de ataque de tierra, los Pucara, había desaconsejado la táctica de asalto con helicópteros. También habían sido utilizados para bombardear con napalm, pero era un arma inútil en campo abierto. En el norte, el Comando 45 había empezado la larga expedición hacia las montañas que circundan Port Stanley. Esta marcha fue obligada después del hundimiento del Atlantic Coventry y de la pérdida de los helicópteros de transporte. A este tipo de marcha, los comandos le dieron el nombre de jumping. Fue bastante duro. Durante las primeras 13 horas, solo pudieron recorrer 22 kilómetros. Cuando el terreno no era pantanoso, la espesa maleza hacía difícil el camino. Lo peor eran las marchas nocturnas, especialmente para los del final de una cola de 600 hombres que tropezaban sobre el terreno escabroso. Los barcos auxiliares de la Royal Fleet desafiaron a los ataques aéreos apresurándose a abastecer las áreas del frente, mientras que los marines excavaban una vez más posiciones defensivas. Domingo, día 30 de mayo. El clima acompaña y el Canberra puede volver sin dificultades a las aguas de San Carlos para desembarcar a la 5ª Brigada en el campo de batalla. 3.200 hombres de los Gurkhas, la Guardia Escocesa y la Guardia Galesa patrullan por los muelles desvencijados. Estos hombres, que representaban el ejército de tierra y que habían dejado actuar hasta el momento a la Marina británica, se desplegaron a través de Goose Green para establecer el frente sur. El afán del ejército de tierra por intervenir en el combate con los marines provocó una tragedia. La ausencia absoluta de cualquier tipo de resistencia argentina les permitió llegar rápidamente a Darwin y más adelante hasta Fitzroy. Pero, tras la calma aparente, las líneas de abastecimiento no mantenían el ritmo adecuado. En este momento se ponían todos los medios disponibles para acelerar la marcha de la 5ª Brigada hacia posiciones de vanguardia e igualar a la 3ª Brigada en el norte. Pero para transportar tropas y provisiones a gran escala eran necesarios buques más grandes, como los transportadores de comandos Sir Tristram y Sir Galahad. El bajel costanero de las islas no era suficiente. En Fitzroy, la claridad del día permitió a los observadores argentinos divisar el cabo de la playa y los batallones en actitud desprevenida. Enseguida iniciaron un ataque aéreo.
3 Skyhouse argentinos atacaron el Sir Galahad, lleno de guardias galeses. Explotaron 20 toneladas de munición en la cubierta del tanque abierto, donde se concentraba la mayoría de las tropas. Hubo 43 muertos y 150 quemados de diversa consideración. Los helicópteros Sea King se adentraron en el espeso humo para evacuar a los heridos. Habían obligado a la Guardia Galesa a navegar hasta la cala Bluff, y los mandos habían sido retenidos a bordo en vez de ordenar una marcha por tierra para separarse del armamento pesado. Los helicópteros, volando raso, rescataban las balsas salvavidas de aquel infierno. Aquel ataque aéreo infligió las mayores bajas de la guerra entre las filas británicas y la Guardia Galesa ya no tomó parte en la contienda. A pesar del número de bajas, el ejército inglés estaba decidido a entrar en Stanley desde las tierras altas. Para conseguirlo, tuvieron que abrirse camino luchando en una serie de batallas de montaña. Llegaron a los límites de la capital y acabaron con la resistencia argentina. Primero, las defensas argentinas se enzarzaron con los Howitzer de 105 milímetros del 29º Comando, que habían sido aerotransportados hasta el Monte Kent. Inicialmente, los objetivos eran las posiciones enemigas en la cima de las colinas a las afueras de Stanley, y disparaban hasta 500 veces al día con una precisión que acabó por desmoralizar a las fuerzas argentinas. Las brigadas se iban rindiendo a medida que las líneas de defensa, controladas principalmente por los chicos, caían en manos inglesas. También desde el sur llegó la artillería atacando posiciones argentinas y cubriendo el acercamiento a Stanley. No, correct! Barry, 1368 mil, 1368 mil, set, elevation! 424 mil! 424 mil, set! Ready! Fire! Gracias a las supercargas y al láser espectrográfico, los cañones podían precisar los altos estratégicos de Shaper Hill y también otros enclaves estratégicos en la misma ciudad de Stanley. Bajo el fuego enemigo, los oficiales que se hallaban en la montaña Two Sisters planearon su ataque. Un arma que resultó ser clave fue el misil antitanque Milan. El gran poder armamentístico de Argentina no fue tan eficaz como se esperaba, debido principalmente a la mala organización militar. Gran parte de los ataques importantes de montaña se realizaron durante la noche, para evitar los inconvenientes de tener que combatir en campo abierto con luz de día. En noches sucesivas cayeron los montes Loudons, Harriet, Tumbledown y Willys Ridge en feroces asaltos de infantería. De pronto, 25 días después de los aterrizajes, la resistencia argentina sucumbió y la noticia se propagó rápidamente entre las columnas de marines que intentaban sortear campos de minas en las afueras de Stanley. Habían vencido a 11.000 tropas bien equipadas gracias a una mejor coordinación y mando y un mejor uso del armamento de apoyo. Los asaltos de la infantería británica se han distinguido por su excelente aplicación de las tácticas bien diseñadas y por la iniciativa de los suboficiales. Una vez en la costa, no perdieron nunca una batalla. Sin embargo, de un ejército de 10.000 hombres, solo 1.300 estuvieron en el frente, combatiendo contra los argentinos, y ganaron gracias a la combinación de velocidad y fuerza y a las tácticas de escaramuza por sorpresa.
y este número relativamente pequeño de hombres apresó casi 13.000 soldados argentinos en el conflicto. Un conflicto que fue visto por muchos observadores como algo parecido a dos calvos peleándose por un peine.